clase de argumentación. Quiero escuchar un argumento que me permite suspender la clase. Argumento, no sentimiento. No, me decía que como es compadres, los hombres eso deberían argumentar. No quiero sentimiento, no quiero. Argumentenme porque estamos en la época de la argumentación. Porque después de un receso económico, y así como mencionaban los sociólogos, Durkheim, la fiesta de compadres, de carnavales, Vamos, sigamos, quiero ver si tiene la capacidad de convencerme. Doctor, ¿no quiere darse una tarde libre? Pero doctor, descanse. Para poder conservarla. Aprenda más filosofía. Vamos a, prefiero ser sincero con ustedes. Yo creo que empieza el carnaval de verdad el siguiente jueves. Como tengo que ser proporcionalmente justo con hombres y mujeres, vamos a fracasar clases también el día jueves. Pero el viernes les voy a dejar listos. No mañana. ¿Qué sentido tiene mañana para? No ha habido ninguna instructiva de suspender. No hay nada, ¿dónde saben eso? Y yo me he dado trabajo de llamarlo a Carlos, pero Carlos es un no. No hay nada. Doctor, que desde ahí empieza. Yo siempre voy a contracorriente. Pero si ya estamos aquí pasando. Vamos a tratar de hacer una clase más dinámica, más. Vamos a quedar Ya tenemos Creo que vamos a entrar a la parte más interesante que ustedes han querido acelerar, que es a partir del Renacimiento entrar a la Ilustración. El Renacimiento todos los procesos de cambio en la historia de la humanidad han sido cambios. Nunca ha habido cambios abruptos, súbitos, que hemos empezado con algo y hemos terminado con algo. No, son procesos que han tenido que iniciar con un epicentro minúsculo generalmente, pequeñito, con pensamiento, hasta puede ser un pensamiento descontextualizado o en ese momento no comprendido ni comprensible, pero que va creciendo. Creo fervientemente en que una idea nueva o una interpretación a través de la historia de un evento va a hacer eco generalmente en espiral. Generalmente surge como una tesis. Hegel, voy a exponer Hegel. Y me van a decir, no, pero Hegel no decía eso. Pero así se lo entiende. Han usado una didáctica para interpretar el lenguaje complejo que tiene Hegel a través de tesis, antítesis,
quiero adelantar y quiero darles una mala noticia. Porque esta fórmula lógica, dentro de la lógica, del análisis crítico, etc., sufre un cambio abrupto. Pareciera que esto es lo lógico. Una idea se contrapone y surge una nueva idea. En la actualidad, eso se ha modificado sustantivamente a través de un elemento que antes era parte importante, pero ahora se ha distorsionado totalmente, que es el poder. El poder en la actualidad tiene la posibilidad de que esta lógica se pueda distorsionar. Puede ser que la antítesis se convierta en lo que el poder decida, en lo que el poder le sustente a través del lenguaje y los medios de comunicación. Y ahí surge un elemento que ustedes siempre se van a cuestionar. No solamente ahora basta la razón, o sea, tener la lógica como parte de análisis del problema. ¿Por qué? Porque la razón puede tener un cuestionamiento, una tesis, y debería tener una síntesis. Pero esencialmente una razón tiene que estar movido por la ética. La ética ahora es el problema de cuestión en sí. ¿Por qué? Porque la ética, al ser algo subjetivo y de valoración, de acuerdo a la influencia que uno puede tener de educación, de contexto económico, de contexto educativo, se convierte voluble ante los poderes de comunicación. Les pongo un ejemplo. ¿Es razonable lo que está sucediendo entre Palestina y Israel? Dentro de la razón básica, simple, ni siquiera estoy entrando a una razón ilustrada, si quieren, con contexto filosófico, etc. ¿Es razonable que un país pueda atacar a un país que no tiene ejército, que tiene una sociedad absolutamente, desproporcionalmente desprotegida frente a un Estado que tiene uno de los ejércitos más poderosos? ¿Es razonable? No, porque la razón te dice que si tú atacas a alguien, tienes que responder en proporcionalidad. Y no puede ser que un Estado que no tiene ejército, que no sabes a quién atacar, ataques a su población civil. ¿Por qué se van a proteger? Pero miren cómo es impensable dentro de la lógica y dentro del avance de la historia de la humanidad, es impensable lo que está sucediendo ahí. Nadie puede justificar. No hay una razón. Pero miren que la razón tiene que tener, o la razón tiene que ser ética. Intentamos, creo que tengo que, por lógica, la razón tiene que ser ética. Entonces, esta valoración ética está sufriendo una intervención de descomunicación. Te están diciendo, no, está bien, nos han lanzado 1000 cohetes, pero no es razonable. No es razonable una sociedad que no tiene ejército, que es a través de la guerrilla, de un ejército que es subversivo ante los avances y la crueldad israelí, avance en su quehacer. Aquí es que es central. Pues quiere decir que la razón ya no está teniendo una ética, y la ética está siendo manipulada por los medios de comunicación, por las redes sociales, por el algoritmo, todos esos eventos que si te detectan a ti que estás buscando demasiada información a favor de Palestina, van a empezar a bloquear.
el que controla los medios de comunicación y redes, tiene la posibilidad de manipular tu pensamiento y de esa forma manipular la ética. Entonces, esto, que surgía como una premisa de convivencia y de inteligencia y de revolución, se está convirtiendo más bien en algo simplemente de información y de manipulación ética. La valoración surge a partir de modificar tus sentimientos y no de la razón. Porque la razón conlleva pasos lógicos de cuestionamiento, de preguntarse y de recopilar información, cosa que no la van a hacer. ¿Por qué hago este paréntesis? En el Renacimiento vimos que la teología entra en crisis profunda y empiezan a cuestionar el poder de la religión en el siglo más o menos XVI al XVIII. El 18 empieza la época de la Ilustración. A partir en el Renacimiento, que es un puente entre el Renacimiento y la Ilustración, lo tienes a John Locke. Él nace creo que si no me equivoco, en 1630 o 40, no estoy seguro, y muere en 1704, o 3, no estoy seguro, pero aproximadamente. Entonces, él se convierte en un puente entre el Renacimiento y la Ilustración. El Renacimiento da culto ensalza el cuerpo humano, el arte que surge a partir de Leonardo da Vinci, de Galileo Galilei, sus investigaciones, Descartes, Spinoza, Leibniz, que ayer vimos, y entramos con John Locke. ¿Hoy es John Locke ustedes? Mañana. No voy a entrar en dos profundamente, voy a tocar datos históricos por los láser. John Locke se convierte con su pensamiento en el terror de los reyes, en el terror de la religión, porque su pensamiento revolucionó a estos grandes que venían, que lo antecedían, pero él con una claridad y con una información que le permitió cuestionar de forma directa este sistema de poder. Empezó a hacerse las preguntas: ¿realmente el poder nace de Dios? Contexto. Por eso es importante los años. Estamos pasando del Renacimiento a la Ilustración. Empieza a preguntar: ¿será Dios? ¿O seremos nosotros? Con esta pregunta incendió toda Europa. Contexto: ya tenía protección inglesa. No se olviden que su pensamiento fue el que inició la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa y las bases fundamentales de libertad que tienen los Estados Unidos. A partir de John Locke surgen los pilares fundamentales de la Constitución Política Americana, donde surgen las libertades individuales. Bueno, ustedes que son empresarios, les gustan las libertades, John surge a partir de ellos. Después de John Locke van a ver a Hume, Voltaire. A esos compadres les vamos a ir por ese. ¿Qué ha pasado? ¿Una foto de compadre?
O sea, es sustantivo el pensamiento de John Locke. Sin él, no se podrían haber pasado las revoluciones que también han cambiado el mundo y que también han cambiado el contexto de Latinoamérica. Él hace una afirmación de que el individuo, no, más, ¿sabes? Son compañeros. Fuerte, fuerte. Marca otro hito. Empieza a hablar que todas las personas tenemos derechos naturales. Y nos vamos a dar cuenta que a partir de su pensamiento se suscribe todo el sistema de poder y toda la dinámica y crecimiento de lo jurídico, que es la libertad, propiedad y la vida. Dígame, ¿qué derecho no tiene relación con estos tres elementos? Él te habla que este es el derecho natural de cada individuo que por solo el hecho de nacer hombre de la raza humana nace con estos derechos. Sustantivo para las revoluciones, sustantivo para el desarrollo de la propiedad privada, de la acumulación de la riqueza. ¿Qué te dice sobre estos tres elementos? ¿Cómo surge la propiedad privada para él? ¿Qué es esta intervención de la fuerza de trabajo del individuo, mano de obra? Y en combinación con los medios naturales. A partir de estos dos elementos se crea la propiedad. Y que él encuentra sustentando esta propiedad para adquirir libertades. ¿Por qué para adquirir libertades? Que a partir de la acumulación de riqueza uno puede permitirse educarse, tener salud, desarrollarse como individuo. Tampoco estaba lejano. Muy poético. Después la propiedad se empezó a distorsionar y una propiedad privada distinta a la que él mediaba. Él te decía que la propiedad privada era una forma de adquirir libertad. Es una forma de comprar libertad. Porque si uno no tiene propiedad privada, no se puede desarrollar en educación, no se puede desarrollar en salud, ni en conocimientos, ni en nada. Es sustantivo. Él trata de justificar que la propiedad privada es intrínseca y debe respetarse por encima o por igualdad de estos derechos. Para él no hay un derecho más importante que otro. Y garantizar a través de sus antecesores que el derecho a la vida debe ser garantizado por el Estado. O si quieren, porque el que administra la cosa. En la actualidad no existe un derecho constitutivo de los derechos naturales que no se circunscriba sobre esto. Los estados siempre buscarán coartar estos derechos. Las libertades, ¿somos libres en su totalidad? No. El Estado tiene mecanismos para coartar la libertad. En caso de delitos, en caso de convulsión social, estado de sitio, poder determinar. Siempre la libertad es un elemento de vulnerabilidad del Estado. La propiedad no es un instrumento que antes podía
podíamos entender como un derecho natural. Solamente se podía dar algunos sectores sociales, económicos. No eran todos los que podían tener, pero él ya los considera como parte innata del hombre que había que respetar y que no podría haber ninguna normativa que pueda atentar a la propiedad. La vida debe ser garantizada por el Estado, por la seguridad, por la salud y por el bienestar educativo. Sobre esos tres derechos internos surge todas las constituciones, las cartas magnas, los convenios. Todo se basa en estos elementos y cada vez son más complejos y más argumentativos y más fundacionales porque van creando nuevos derechos, nuevas formas de adquirir libertades, derechos propietarios. Este sigue siendo un elemento que hay un sistema que no permite que cambies el derecho a la propiedad en nuestros países de Latinoamérica y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la concentración de la riqueza en el mundo está alrededor del 3% de la población. Es un sistema que tiene terror de que se aperture y pueda caer Este 3% maneja aproximadamente el 30% de la economía del mundo, más que los estados. Lo más penoso y doloroso es que es un dinero que no circula. Es un dinero que está ahí para sustentar su poder y generar ganancias a través de los estados. Son los que te prestan los dineros. No, ustedes no saben la cantidad de dinero que existe para préstamo. Pero quieren estados que les puedan garantizar sus recursos naturales. Porque la riqueza está en base a los recursos naturales. La riqueza no está sin el dinero. Pero crean un banco mundial que no es un dinero de ningún estado. Ojo, el dinero del Banco Mundial responde a este poder. Ustedes, vamos como Estado al Banco Mundial, díganle queremos 20.000 millones de dólares. ¿Por qué me garantizas? Nunca te van a decir que no. Primero quieren saber sus intereses. ¿Cuánto tiempo me van a pagar? Perfecto. Me garantizas. ¿Qué pasa si no me pagas? Vean a Argentina. Argentina tiene hipotecado todo. Todo. ¿Qué están atacando ahora? La Antártida. Están otros recursos naturales que no se conocen porque hay una prohibición. Pero ahora ya existe una apertura de atacar nuevos polos. Grave para la humanidad. Pero ellos manejan esto. Entonces dejen de pensar que el Banco Mundial tiene su propio dinero. No, es a través de estos grandes aglomerados de bancos que son los que administran la economía. Y lo peor que puede existir es una economía parada. Una economía que no circula el dinero. Yo les había contado esta historia del circulante, de la persona que va a un hotel, le da $100 para ver los cuartos del hotel, agarra volando, le paga al carnicero, el carnicero le paga al panadero, el panadero le paga a la prostituta va corriendo y le paga al dueño del hotel. Sale el que quería ver los cuartos, dice, no me gustan los cuartos, sí señor, no, pero aquí está sus $100. Pero ha circulado el dinero. ¿Qué pasa si el dinero no circula? Hay una población que no puede trabajar. ¿Me van a entender? O sea, el circulante del dinero es lo que le da actividad a la mano del hombre. Pero cuando esa economía está concentrada y no se desarrolla, es complejo. Las monarquías totalmente incómodas con Trump.
absolutamente lo vieron como un enemigo, pero ya fue tarde, ya no se podía, los ricos ya no podían sostener este movimiento a través de las manos, se les fue totalmente el agua, ya se había regado por todas partes. Estas ideas complejas y también reflexivas a través de ideas simples y ideas complejas. Estas ideas simples que solamente son a través de las experiencias sensoriales, a las que llamamos empirismo, empíricas. Y estas ideas complejas que requieren procesos mentales, como la comparación, la abstracción, la combinación. John Locke es uno de los precursores de la educación moderna. Él, concentrado en que deberían haberse desarrollado la libertad sustantiva a través de la educación. Te decía, la educación no puede ser una transmisión de conocimiento, tiene que ser lógica, razonamiento. Entonces, lo que se está haciendo en el sistema educativo es más que una transmisión de conocimientos desde el colegio, desde la universidad, desde las maestrías, solamente es transmisión de conocimiento. La lógica está faltando como un instrumento de evolución del pensamiento. Porque si vas transmitiendo conocimientos, ¿dónde está el crecimiento? Solamente es transmisión de conocimientos. ¿Dónde surge la nueva idea? ¿Dónde? Si solamente hay transmisión de conocimientos. Por supuesto es importante, porque si no conoces las investigaciones ya hechas, vas a correr el riesgo de estar descontextualizado cuando hay un estudio que ha superado el criterio que tú tienes. Por eso es sustantivo que ustedes conozcan conocimiento previo. La libertad era una obediencia a partir de obedecer por costumbre y empezamos a pensar con nosotros. La verdadera libertad, te dice, es el pensamiento, el pensar por nosotros mismos. No es libertad cuando obedecemos, no es libertad porque hay una costumbre, no es libertad porque la mayoría quiera creer en algo. No, la libertad solo surge a partir del pensamiento propio. Miren, yo estoy yendo a la raíz central de los pensamientos contemporáneos. Este pensador le ha dado la base a parte de la época de la Ilustración, moderna, posmoderna y en la actualidad. También te declara que la libertad es legitimar gobiernos que surgen a partir de los pueblos, que surgen a partir de los gobernados. Esa es la libertad, que los gobernantes se sientan con la suficiente autoridad de haber recibido la delegación de los gobernantes para poder implantar estos sistemas de protección. Habla de un elemento más, la tolerancia. Que no puede haber ningún Estado, ningún gobierno, ningún feudo que imponga a través de la fuerza una creencia. Que todo Estado debe basarse solamente en la razón. La tolerancia es justamente aquella persona que quiera creer en algo, tenga la absoluta libertad de decidir, pero que no pueda incorporarse como un sistema de imposición al Estado. Corta definitivamente la posibilidad de que exista delegación divina
no divino, sino que exista razón. Es importante hacer esta generalidad para entrar de lleno al siglo XVIII. ¿Por qué es importante conocer a John Locke? Porque da la base a esta etapa romántica y revolucionaria de la Ilustración. Un instrumento que ayudó que la Ilustración corra pasos agigantados, en definitiva, fue la imprenta. La imprenta era más peligrosa que una legión de ejército. La imprenta no necesitaba dar cañonazos para derribar muros, solo necesitaba sacar un manifiesto, una interpretación de algo y se regaba por todo el mundo. De extremo a extremo. Ya el acceder a lecturas realmente, obviamente, contextualísimo. No todos tenían el acceso a leer, a tener un manifiesto, a tener una interpretación de algo que estaba doliendo en ese época. Entonces, ¿a quién se circunscribía? A la élite. Se inscribía a las personas que tenían recursos y a los que sabían leer de la clase media. Pero a partir de John Locke ingresa, en definitiva, este cuestionamiento de preguntar el por qué a todo. Los salones de té, los salones de café o los salones de alcohol se convertían en reuniones de discusión de pensamiento. Todos querían y tenían mucho cuidado porque podía ser desenmascarado el momento que tú te animabas a vertir una opinión y no sea sustentable. Realmente surgió ahí el vocabulario, el lenguaje, pero que todavía estaba circunscrito a estas personas que hasta el día de hoy pareciera que es nomás una suerte de monopolio, porque solo aquellos que tienen posibilidad de leer, capacidad de discutir y de sustentar una idea, tienen el derecho de transformar la historia. Dígame en la historia un personaje que no haya tenido esas condiciones de lectura, de economía, por lo menos para aplacar los problemas de miseria, comida, vestimenta. Uno. De nuestro contexto. Acuérdense, a ver, de algunos que crean. Hasta indígenas. Siempre ha recibido recursos de afuera. ¿Cuándo ha trabajado? Pero no es una crítica, esto simplemente es una descripción. Entonces, ¿qué hablan de Evo Morales, verdad? ¿Quién habla de Evo Morales cada vez? Siempre escucho Evo Morales. Era que odia Morales. Uno, dígame, que surja del proletariado, si quieren, o del campesinado, que no haya tenido elementos de libertad como una economía que le permita leer y escribir. Che Guevara era sus padres, medicina, estudiaron. Tú estás hablando de una persona que era descendiente del Valle Alto. Peor, de los militares, eran los más clasistas y racistas. Aún mantienen algún coleteo de racismo y fascismo. Si no eres hijo de uno, no te sostienen, si tienes un apellido. Y así entres, vas a ocupar siempre la periferia, la cola, insignificante.
Un mamá ni comandante han escuchado. No, sigue habiendo un clasismo. Solamente les quiero poner en contexto. Lo que ustedes quieren cambiar es a partir de conocer la historia de la filosofía, conocer cuáles son los puntos de partida y sobre esos puntos de partida argumentar los nuevos eventos que ustedes quieran cambiar. Yo creo que ustedes tienen que trabajar mucho en el derecho a la propiedad. La concentración de capital no está haciendo bien, porque el que concentra el capital tiene la posibilidad de controlar la naturaleza. De controlar la naturaleza. Miren, voy a decir un evento que para nosotros era insignificante, pero desencadenó un ingenio que hasta el día de hoy nadie puede rebatir, porque él es el instrumento más bien de dominación del que conoce, es el instrumento de Carlos Marx, porque él desarrolla él todo un pensamiento y toda una estructura de pensamiento. El momento que él se entera que una persona estaba recogiendo leña en un bosque y es juzgada por robo, él encuentra una injusticia y un apoderamiento que fue condenado a esta persona por robo. Un bosque que pertenecía a la población, que todo el mundo iba a extraer madera para el invierno en Alemania, encontró que se podía condenar porque alguien había decidido apoderarse de los derechos naturales. A partir de ese evento, muy joven, desarrolló toda una tesis sobre el capital, todo un cuestionamiento a un sistema económico. No tiene un siglo, tiene un siglo recién atrás el pensamiento de Marx. Obviamente, no existía, todo es un avance. El contexto de Luc no puede ser el contexto de Marx. Él dio sustento a que estos derechos se mantengan o se reconozcan como parte de una estructura de pensamiento constitucional. John Locke pasa a la Ilustración y en la Ilustración del siglo XVIII ya el mundo ya no comprende los milagros ni los dogmas. Ya empiezan a vertir opiniones para defender nuevas ideas. Ya fue desplazado en su totalidad en la Ilustración, es más, hasta podías entrar a una discusión con un grado de ignorancia frente a lo nuevo que estaba sucediendo. Mujeres y hombres. Las mujeres también participaban en la Ilustración. Ahí surgen también los primeros atisbos de estas libertades de igualdad entre hombre y mujer. No era un concepto, ya era un clima mental. Ya en la Ilustración todos pensaban, todos querían pensar, por lo menos estoy hablando de esta clase pensante, porque obviamente los textos podían haber llegado al campesinado, pero no habían sido incomprendidos en esta época. Todavía era había que explicarles, pero conquistó a toda Francia, conquistó a toda Inglaterra, conquistó a Estados Unidos y nos conquistó a nosotros. Porque con estas bases fue que se buscaron las libertades y el derrocamiento del reinado español. Si la razón no puedo votar. Si la razón auditaba al rey, ¿por qué la razón no podría auditar a cualquier pensamiento? Entonces introduce como herramienta central la razón. La razón, el instrumento de diálogo, el instrumento de exigencia. La razón, el contagio de la época.
Tanto fue que ya empezaron a cerrar cafés, tés, escuelas. Tuvo que haber un levantamiento. La policía solo se dedicaba a permanecer en cafés que tenían autorización para que no escuchar hablar de estos temas. Realmente el Estado, los reyes se preocuparon, el Vaticano se preocupó, porque ya sabían que el derrocamiento era cuestión de tiempo. Ya no se podía sostener en un agua que había comido las bases y esto se iba a derrumbar. Con la fuerza, por eso les digo, cuando empiecen a sentir que la fuerza del que va a perder el poder se aprieta más, ya es el último suspiro. Se vivía en esa época de dos formas, a través del vértigo, de este cuestionamiento a las bases jurídicas que sustentaban la religión y a los reyes, y la sobriedad, que era el reemplazo de estos sustentos tan débiles, y hay una catarsis, un cambio en el método, en la evidencia, en el contraste de opiniones. Nuevamente los experimentos surgen y la medicina empieza a expandirse con mayor conocimiento de las medicinas a través de la estadística. Porque antes aplicar la medicina de forma estadística era considerada un pecado. Pero si 10 personas tienen los mismos síntomas, se entendería que podía haber una pandemia o algún contagio. Pero cuando estaba la religión no era permitido. Cada caso debía tratarse de distinta forma, primero orando, haciendo algunos formalismos religiosos para ver que se salta. Realmente encontramos la medicina apoyándose en el contraste, en el cálculo, en la evidencia y en el experimento. Miren cómo el lenguaje se vuelve cortés, pero sin haber sido lo suficientemente claros y fuertes al ataque y discusiones del poder existente. Ya se siente una discusión cortés de argumentación, ya no de gritos, ya no de imposición. El lenguaje empieza a adquirir una forma cortés de decir las cosas. La cortesía empieza a entrar como un instrumento de ironía y de sarcasmo. Ambos elementos dicen la verdad, pero de una forma distinta, pero no niegan decir la verdad. Miren la importancia, cómo juega aquí un papel importante la argumentación para ser escuchado, y no los gritos y no la fuerza. En la Ilustración de la Universidad de Berlín ya no se defendían las tesis con citas de ninguna autoridad, simplemente con estos elementos de la lógica, los que les había dicho: contraste, experimento, evidencia y cálculo. La primera pregunta que les voy a regalar es, en definitiva, los pensamientos de John. Las influencias que tuvo en las revoluciones, el desarrollo de esos tres conceptos, van tres. Libertad, propiedad y vida. Miren, en
se alquilaban los libros por hora. Había gente que solo se dedicaba a transcribir citas importantes. Realmente había una desesperación por adquirir conocimiento, porque te ponía a un nivel, primero inclusive, de desarrollo en la agricultura, en la medicina, en las ciencias, en la arquitectura. Realmente una desesperación. Ahora, ustedes ni siquiera van a fotocopiadores, les sacan fotos. O sea, pero poderosos, por supuesto. Preocúpense de que sea sustantivo, no subjetivo, que sea una información más. Cualquier sospecha sin examen era humillación. Todo requería un análisis previo y no una imposición. El momento que ellos detectaban una imposición, detectaban en esta época que estabas humillando a la humanidad. Nunca se llevaron con la religión. Fueron, en esta época la religión sufrió los ataques más groseros. Y ustedes vayan por toda Europa. Definitivamente no encuentras estos ortodoxos de la religión. Estos pensamientos fueron detonadores en todos los lugares donde existía un poder y un estatus heredado. No se puede. La revolución agraria que tuvimos en 52 también se basó en esto, en estos mismos pilares. Todos estos indígenas que ustedes conocen, que fueron parte de la revolución cureña, también recibieron estas influencias, nada más que contextualizadas en nuestra época, en nuestra sociedad y en nuestro territorio. Ya miraba, miren, 1700, 1800, ya se miraba el poder como algo que se debe discutir, no se debe obedecer. Memoricen eso. El poder no es algo que se deba mirar, es algo que se deba discutir continuamente, permanentemente. El poder de quien sea. Más si es la cosa pública. Yo he tenido que discutir con los papás, ¿no? Tienen la libertad de irse, o sea, no se tienen que discutir con ellos. Los censos, las estadísticas, los números que ayudan a sustentar cualquier problema de la sociedad es algo que debería ser aplicado y es un instrumento que hasta el día de hoy se utiliza para tomar medidas políticas, cambios de inversión social, de economía, de absolutamente de todo. Los censos son instrumentos, indicadores donde se debe reacomodar la cosa pública. La estadística es un instrumento importante. No hay gobierno que no utilice. Nada más que ahora se ha convertido en un instrumento, si quieren, de manipulación política, ¿verdad? Pero en sí encierra datos e información para ver por dónde se está moviendo una sociedad. Se corrigen todas las supersticiones. Cualquier superstición sonaba como una insolencia al pensamiento. Cualquier superstición, gatito que pasa por la carreta, gatito por... No, cualquier superstición estaba considerada como una insolencia a la lógica y al pensamiento. La que ustedes se imaginan. Hasta comer sus 12 uvas de fin de año era insolencia para el pensamiento. Se reían de la educación en latín y de las misas en latín.
decía, realmente no saben cómo ocultar algo que es evidente a través de un idioma, de un léxico que no conocemos, que no es propio de nosotros. Tuvo que cambiar la religión porque nadie quiere ir a escuchar las misas, ¿eh? Porque al final era un diálogo del cura con los muros, con la decoración, porque no había un diálogo con la sociedad. Ese también fue un paso para que caiga rápido esta iglesia hegemónica, porque realmente solamente había una imposición y nunca ha habido una explicación lógica a todo lo que decía. Hasta ahora mismo, pídanle ustedes una explicación lógica de algún evento. ¿Con qué les van a salir? La voluntad. Con fe, tienes que tener fe. Porque si no tienes fe no va a haber cambios, no van a suceder las cosas que quieres. Y por temor van a ser manipulados. El método era un elemento riguroso de discusión. Y también tiene que ser de ustedes, el método es el filtro a cualquier pensamiento, idea que quieran ver. Terminó el mito, se entró a la historia que debe auditar todos los eventos, sucesos que existen. Yo quedé sorprendido, después de la pandemia, les cuento cómo auxilia el Brasil. No tengo mucha información por el idioma, me imagino, pero tuve la oportunidad, después de pasadita la pandemia, viajar a Brasil y estar en una isla. En esta isla, es una isla muy turística. Al ser muy turística, tiene mucha influencia, afluencia extranjera y también nacional. Empezaron a migrar muchos brasileños a atender aquí y empezaron a pedir limosna, a tener asentamientos. Lo primero que hizo son gobernaciones, las alcaldías se llaman gobernaciones. Esta gobernación agarró sociólogos, visitadores sociales y les dijo, queremos que estudien a todas estas familias. Sacaron un diagnóstico. Les falta trabajo, al frente no hay condiciones para salir de esta crisis rápidamente. Como es una gobernación rica al tener mucho impuesto y mucha visita, creó aquí un sector donde podían dormir, darles condiciones de higiene, de educación y darles trabajo. ¿Qué trabajos sujetos necesitamos? Se inventan trabajos por aquí y los llevan. Para eso tiene que servir la ciencia, para detectar realmente cuáles son los problemas, identificar a través de la estadística, de la entrevista, las nuevas condiciones de un sector. ¿Quieres emprender esta gobernación? Tú dices, quiero abrir un negocio de venta de bicicletas. ¿Bien? Tenemos esta estadística. Solo viven 40,000 personas aquí, de las cuales 20,000 ya tienen bicicleta. Si vas a vender, puede ser que no surja tu negocio, pensalo. Es mucho riesgo, es muy alto el riesgo. O sea, tiene que haber una ciencia para que también inviertas. Quiero abrir un restaurante. ¿De qué quiere otro restaurante? De hamburguesas, pero tiene 100 alrededor. No creo que suba. O sea, la estadística, la información, tiene que ser un instrumento para que ustedes puedan tomar decisiones. Les estoy hablando de algo muy doméstico, pero lo mismo tiene que servir para el Estado. Pero pareciera que son informaciones así secretas, como que para un sector. Tienen que abrirse para todos. Para que un negocio funcione, para que no traigan cosas que puedan convertirse en una pérdida o un deterioro y una eliminación.
pasamos del mito al expediente. El expediente sirve para auditarlo y pedir explicaciones. Ya pasamos de las genuflexiones, de ponernos de rodillas ante el poder para recibir una dádiva de impetuosidad del gobernante para exigirle explicaciones. Porque la capacidad del hombre es pedir, emplazar para que argumenten cualquier decisión del poder. La ilustración. Linda época, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos viviendo parte de estas revoluciones de pensamiento. No hay ningún poder que la sociedad ha delegado a cualquier individuo que no deba ser sujeto de un auditorio. ¿Hay policías aquí? Qué bien, así morada. Bueno, así estén. Es que no es un problema de Bolivia, es un problema inclusive de países del primer mundo, España, Italia. ¿Cómo le puedes entregar a una persona tanto poder, ingente poder, a una persona que no sea instruida, que tenga muchos activos de corrupción, autoritarismo, problemas psicológicos? Entonces, se tiene que repensar a quién se le está dando el poder mediático, también, es más, el poder mediático inmediato. Pasa un problema, estás con un policía que si le da la gana te acusa de lo que sea y te llama de lo que sea. ¿Cuántas veces he ido con chicos que han usado sus propios teléfonos para involucrarlos en delitos? De forma dolosa, de forma extorsiva. No encuentras elementos, dan tu teléfono. Ah, aquí está con pornografía. Delito. No puedes mandar esto. O sea, se inventan lo que sea. O sea, tienes personas extorsivas que tienen problemas económicos. Debe haber un estudio real de cada individuo. Le estás dando demasiado poder a una persona. Te puede destruir la vida. Es la persona con la que tienes el primer contacto. Y que obviamente, si no tienes las dádivas para manipular esta información, vas a caer, van a destruir tu vida. Se tiene que repensar a quién se está dando ese poder. Es demasiado poder. Tienen arma, tienen el poder de hacer informes, de manipular la prueba, de inventarte casos. O sea, de verdad, ni siquiera es un problema simplemente de corrupción. Es estructural mientras no cambie la policía. Racistas, clasistas. O no, también existe el racismo a la inversa, ¿no? Entonces, hay que cuestionar a quién se está dando el poder y si realmente lo están administrando de forma correcta. Tienen que cuestionar. Ustedes son los cuestionadores del poder. 1800, estamos hablando de casi 3 siglos. No van a cuestionar cuando ellos ya han cuestionado. Tienen redes, hay una psicología de la cámara. La gente se comporta de otra forma cuando ve la cámara del teléfono. Ya atisba, ya se controla. Me gusta por el Bill Churran porque habla del poder del control de la cámara. Ustedes sacan su teléfono, hasta su tono cambia. Tienen el derecho de hacerlo y háganlo constitucional. Si se trata de una relación con un funcionario público, se debe grabar. A no ser que exista pues, una declaración de un juez que te impida hacerlo, ¿verdad? Todo se puede grabar. Creo que todavía no he tenido experiencias
terroríficas con la corrupción. Doctor, a mí me surge una pregunta. ¿De qué sirve darle el poder cuando esa persona que se supone que posee el conocimiento y esa persona manipula ese conocimiento para su beneficio propio? ¿De qué sirve? Si hablamos de ignorancia, porque muchas veces dicen, el pueblo peca por ignorancia. Es cierto, muchas veces sucede eso. Pero cuando aquellos que están en las élites dominan el conocimiento, manipulan a partir de eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Cuestionar. Tienes que cuestionar. Pensar. Entonces, Nuevamente, no piensen que los cambios son súbitos, son procesos. No construyan tal vez el futuro de ustedes, pero sí los de sus hijos y los de sus nietos. Al final somos una especie humana que, ¿qué van a decir tus nietos cuando te vean y no has hecho nada? entonces, doctor, podríamos decir que el conocimiento, o sea, el verdadero conocimiento, como que cuando se encuentra en las manos equivocadas, no importa si hablamos incluso de un tema clasista, puede ser fatal. Pero yo espero no encontrarme con un juzgado con ustedes y encontrarlos en condiciones sí quiero en condiciones de intercambiar criterios y argumentación. Pero no quisiera encontrarlos cuando el juez está totalmente parcializado. Es doloroso, me ha pasado. Es más, alumnos que son funcionarios, sabes perfectamente que no es todo. Nuevamente, seguimos entre esta distorsionalidad de lo que es razón y lo que es ética. Estamos en crisis, hay que resignificar la ética. A ver, en porcentaje les voy a hablar. ¿Cuánto creen ustedes que incide la mala práctica del abogado en términos de defensa de sus clientes? ¿Cuánto creen que incide? O sea, ¿cuánto se equivocan sus abogados en atender, en tipificar el delito, de aplicar un procedimiento correcto y a veces olvidar pasos procedimentales, hasta plazos de vencimiento de apelaciones o de contestaciones? ¿Cuánto creen que se perjudica a los clientes en porcentaje? Por culpa del abogado. 60, 70%. Les puedo asegurar que es el 90%. Porque cuando a uno le traen casos que han manejado otros abogados, empieza a revisar y esto, empieza a poner post-it. Dice, ¿sabes? No tengo nada que hacer, estoy como muerto. Delitos, no lo voy a decir, no, de abuso sexual a menores, que rechaza una fiscal, que no impugna y que lo convierten en delito de orden privado. El Estado tiene que poder, la fiscalía sí, porque tú tienes que decir, fiscal del distrito, su fiscal me ha rechazado mi caso. Pero no, meten amparo más todavía para convertir de culto. O sea, ¿qué es esto? No entiendo. O sea, ¿cómo voy a revivir esto? Si es privado, pues, es un delito de orden, es rechazado o comienza en privado. Se habla de procedimiento. No entiendo. Veremos qué piensa la juez. No, pero la fiscalía no ha propuesto esto. Claro, si lo han vuelto privado, ¿de dónde van a sacar las órdenes para sacar prueba? Le pido que ustedes pues que ustedes debían haber aportado en la etapa preparatoria, pero no tenemos fiscal. No soy penalista, pero sí entiendo el procedimiento. Error. O sea, ha dejado indefensión a 2 menores de edad por su padre y ahora le ha ordenado darle visitas obligatorias. O sea, no, perdón, eso no es. Van a estar plagados de ese tipo de cosas.
van a estar pagados. Es bien difícil que ustedes acepten un caso de un abogado que maneja contabilidad, porque van a hacer una auditoría y van a decir, ¿qué puedo hacer? O sea, no puedo corregir porque hay etapas que han vencido. No has apelado, ya has perdido. ¿Qué vas a hacer si no has presentado dentro de los 10 días que dice el procedimiento en materia civil? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Se ha casado el tema. Has matado la posibilidad de que tu cliente recupere su patrimonio, sus... Ustedes van a ser, les he dicho, van a ser gente de poder. Pero yo voy a seguir luchando por lo que yo he propuesto. Tiene que haber, como en Estados Unidos, un seguro que el abogado debe presentar en caso de que sea una auditoría la que determine que es su culpa, el seguro pague el daño que se ha causado. Así como hay mala praxis para el médico y lo metes preso y le haces pagar hasta el último centavo, tiene que haber lo mismo para el abogado. Para los funcionarios públicos. Pero igual, Ya, ¿quién más quiere explicar? No, tú ocupate de ocupar. Los abogados no saben la cantidad de cosas que agarran dinero, ni siquiera revisan el caso, ni siquiera lo revisan. Mira, esto te cuesta $5,000, deja 2 y ver, ¿qué era tu tema? No, estaba ocupado, no podía hacer, pero voy a presentar algo. Mentira, mentira. No, el juez estaba comprado. Qué pena, no puedo hacer nada. Hagan una auditoría. Anda a revisar, a ver, tú no has presentado esto, has causado daño. Había recursos, les haces el daño. Así nos vamos a poner los abogados realmente a transformar la justicia. En Bolivia es un desastre. 90% de las pérdidas de los casos es porque el abogado o no está preparado o ha incurrido definitivamente en un olvido o hasta corrupción. Doctor, está bien ganado entonces el comentario que nos hacen, ¿no? ¿Qué estudias? Te preguntan y te dicen, respondes derecho y te dicen, derecho a robar, es lo primero. Dignificaremos la carrera. Es lo que te digo. A mí me da vergüenza. Yo les digo una cosa. De los 10 casos que reciban, por lo menos uno atiende al psicólogo. Realmente una persona que necesita hasta pagar la fotocopia. Porque les digo, hay un tema de injusticia. Así sea la víctima, tenga la razón, tienes que pagar algo, ahora tienes que moverle. La primera etapa es un dolor de cabeza. Fotocopias ya están carísimas, 800 pesos, 1,200 pesos. Solo un fotocopia. ¿De dónde vas a sacar? Necesito un informe de psicólogo. Al policía para que vaya a notificar. No hay gratuidad. No hay. Entonces, yo sé que tal vez no nos importe, pero cuando estén al otro extremo, recién van a entender. Pero después los abogados son, no hay abogados. Y los buenos, no tienen tiempo. No tienen tiempo. No te entienden. No tengo tiempo, lo siento. Pero es que no tienen. De verdad yo conozco los cuantos que no tienen tiempo. Solo tienen por afinidad o porque ya eran sus clientes años. Los buenos. Por eso no nos quiso que Perdemos los ahí, están. Están jugando cacho. Por eso quiso que nos dieran la charla de la corrupción con una explicación científica, porque yo comenté eso en mi casa y me dijeron, es que de repente tu docente sabe que la mayoría de los que están estudiando ahí van a ser corruptos. Es lo que La pregunta es, ¿quieren de verdad esto para sus hijos? Tal vez ustedes pueden bypassear la corrupción, convivir con él, pero ¿de verdad quieren eso para sus hijos? Eso pregúntense. Realmente quiero que mi hijo tenga un abogado como que yo estoy haciendo con este.
causas para que yo estudie Derecho es esa razón, porque yo he vivido en casos por mi justicia y el tema de tener que pagar para que hagan algo. Y por rechazar hacer eso, es de que a uno han terminado poniendo el expediente debajo del asiento de alguna mesa. Entonces, es una de las razones por la cual mi persona está estudiando Derecho, por ver ese tema de que cosas sencillas que se podían hacer en el juzgado, agarran y te mandan, vaya donde tu abogado, pregúntele y dígale qué es lo que tiene que hacer. Se pierde tiempo, se pierde, si no les das para que te lo agilice, te lo hagan recepción de pagarles, no te reciben. Si no presentas tu carnet de abogado, no te atienden. Entonces son corrupción, injusticias y peor a las personas que no saben expresarse o hablar, ni les atienden. Y es algo difícil de que... Nuevamente pasa por resignificar la ética. Pueden pasar ustedes, pero ustedes están dejando una mina que pueden pisar uno de tus hijos o uno de tus nietos. Ustedes pueden saltar. Tiene que haber un pacto social entre los abogados. Está bien, queremos ganar, queremos dignificar a través de nuestro conocimiento, de nuestra lógica, nuestra experiencia y monetizar ese conocimiento. Está bien, es legítimo. Pero a costa de destruir la convivencia. Y la verdad que estamos en crisis. Vean la lista que tiene. ¿Qué persona no conocida del medio liberal no está en esa lista? Dalai Lama, Juan Pablo II. No les apela. Juan Pablo II va a vivir en el Vaticano. Dalai Lama, 169 citas. Creo que se dejó estar en la lista de la CIA que está en esta lista. Definitivamente. Realmente piensen quién está mandando en el mundo. Personas que les gusta. Miren, hace tiempo ya se hablaba que Donald Trump tenía un problema, que tenía relaciones sexuales con hombres y se enojaba y quería ahorcarles. Y eso se sabía hace mucho, no solo por ellos. Entonces, miren quién está gobernando. ¿Qué tipo de... Deben entender realmente la ética, cómo está, resignificar eso. O sea, imagínense Juan Pablo II dejando vivir en el Vaticano unos cuantos años. Yo les decía ayer, ¿qué tipo de información, qué tipo de relaciones tenían para autosostenerse? No creo que solamente eso sexual, me cuesta creer, es muy ingenuo. Otros lazos de poder económicos, de ciencia, de conocimiento, de intercambiar, algo tiene que haber. Nos está mostrando una parte, pero no nos está mostrando la realidad de lo que significaba ese esquema de poder. Sí, artistas, les decía, y ayer cuando nos dijeron Juan Pablo II, no, va a dar el 169 citas con niños. Nuevamente, los abogados tenemos que utilizar los medios tecnológicos para hacer lo que hacemos. ¿Quién le pone cascabel al gato? La sociedad nos aplaudiría siempre. ¿Sabe que mi abogado representa a una mujer? Pagan. Yo me he hecho vencer plazos, no de forma voluntaria, sino que los auxiliares. Pues cuesta, ahora tienes que dudar, haz una pizarra con las fechas. Porque sí, ha pasado desde partición de apelaciones, pero ¿por qué no es día en el 11º apelando? Obviamente te han rechazado el rato, no, está fuera de plazo. Ni amparo ni nada te vas a dar. ¿Qué vas a hacer? Me he olvidado. Ser muy prudentes. No, la tienes que pagar, por supuesto. Obviamente el funcionario está afuera, pero imagínense ese momento, sentarte con el cliente y decirle, perdón. ¿Ustedes creen que ha hecho qué buen abogado, qué ético? Somos un grupo, lo mínimo que hay que hablar.
quiere vender dulces. Después de... Ya, vamos a las 8 preguntas. 3. Pensamiento, influencia y el desarrollo de los eventos. Por si acaso, los autores que vienen son de la ilustración. Ustedes, los que van a exponer, son de la época de la ilustración. No hay ninguno de la así. Van a escuchar a muchos autores hablar de contrato social, pero yo les estoy llevando a la raíz del contrato social. No se olviden que el contrato social de forma operativa se constituye en las constituciones políticas de los estados. Son las cartas de delegación de estos derechos para un bien mayor. Vamos, si ustedes preguntan, ¿van a tener esto? ¿Está bien? 4. Y 3 bloques se les está ayudando. Pero de verdad, hasta por conocimiento general, ustedes deberían conocer estos elementos. ¿Preguntas? ¿Saben qué? Nos vamos a quedar hasta las 8. O sea, manden mensajes a sus amigos, díganles, ya llego. A ver, ¿dónde están sus compadres? Diles, anda a hablarles de esto, más bien. Diles, ya me hablarles de la ilustración. Silencio. Vaya, tenemos un mensaje para todos los compadres. Ya vamos a terminar. Termino con qué? ¿Hume? Chicas, míralos a sus compañeros, ríanse de ellos. Miren su sufrimiento. Y ustedes, chicos, el próximo jueves. Una vez que expongan. Ya, venga, a exponerlo. Una vez que expongan, así nos vamos más rápido. Quiero que se ilustren, ya venga el siguiente grupo. Como yo no tengo amigos, o sea. Doctor, le vamos a llevar a usted, Doctor, Sebastián. Listo, a las 8 vamos a salir y ya
continuemos, por favor. Bien, buenas noches, doctor, compañeros, auxiliar. Bien, el grupo como tal va a exponer a Francis Bacon y James Hume. Vamos a empezar con Francis Bacon. Lo he dividido el filósofo en tres partes. La primera habla sobre... ¿La anterior, por favor? No, la anterior. Exacto. Sobre el hombre y su época. ¿Para qué? Para contextualizar un poco sobre quién era Francis Bacon y cómo surge su filosofía y pensamiento. Francis Bacon es como tal su nombre y nació en los años 1561 y falleció en 1626 yo lo llamaría por amor a la ciencia. Es pionero de la modernidad intelectual y además propuso la reestructuración del saber para volverlo útil, es decir, para que la sociedad pueda utilizar ese conocimiento. También su gran proyecto se llamaba la Instauratio Magna, que es como una reforma, es un proyecto ambicioso que tuvo y tiene un vínculo con el conocimiento, con el poder práctico, lo que les decía, que sea útil para nosotros. Bien, dentro del contexto histórico, bueno, Francis Bacon se encontraba en un proceso de transición. Europa pasaba por lo que era, pasa del orden feudal medieval a la revolución científica, es decir, que cae y se debilita el sistema feudal. También nace los estados nacionales, es decir, se crean estados más organizados. ¿Qué sucede en Inglaterra? Bueno, durante el reinado de Isabel I y Jacob I, surge una expansión económica y territorial. Y ante esto surge la postura de Francis Bacon, que dice, no podemos quedarnos estancados. Así como ha crecido la economía y todo lo demás, también el conocimiento debe crecer. Es por eso que funda su teoría, o su proyecto ambicioso. Define Bacon como la ciencia es una empresa colectiva. ¿Por qué? Porque indica que debe institucionalizarse, es decir, generarse institutos que puedan ser financiados, que tengan áreas en las que se pueda utilizar para hacer así una ciencia operativa. Es decir, que todos trabajen y todos funcionen para un solo objetivo, es decir, desarrollar la ciencia. Bien, Francis Bacon tiene muchas obras, pero vamos a destacar principalmente tres. Esta es la primera. Me disculparán, no soy bilingüe, apenas puedo con el español, entonces está ahí el nombre, ¿ya? Exacto, gracias. Bien, lo que hace esta obra es definir más que todo las diferencias entre el saber y las clasifica según las facultades que tiene. Dice que la memoria es para la historia, la imaginación para la poesía y la razón para la filosofía. Y aquí en esta obra surge su gran frase: el saber es poder. Y bueno, reclama la utilidad del conocimiento. Voy a redundar en esto, pero es lo que Francis Bacon quería, darle utilidad al conocimiento. Bien, su segunda obra fue esa y fue publicada en 1620. Y esta es una crítica grande que hace a Aristóteles como tal. Porque dice y propone la inducción eliminativa. ¿En qué consiste esto? Consiste en, como bien lo dice, eliminar aquellos datos que para la ciencia no es relevante, que no aportan. Para un punto en concreto, digamos, si estoy tratando de investigar cuál es la receta del pan, digamos, saber cómo se hace un fideo no me va a ayudar. Entonces, a eso se refiere, en eliminar esos datos que no sean de utilidad. También en esta obra expone lo que son los ídolos de la mente, que le voy a explicar más adelante. Y que estos ídolos dice que son perjuicios que van a distorsionar la percepción de la persona y los clasifica como un obstáculo para la investigación y el progreso de la ciencia. Ahora sí.
Y su tercera obra, que es de 1627, esta es póstuma. Y es una obra en la que hace referencia a la casa de Salomón, que esta surge bueno, plantea la idea, o el libro se desarrolla en la isla de Bensalem, que es, desarrolla en este libro como tal la historia o la perspectiva de una ciencia útil y práctica que les ayuda a los ciudadanos. Siguen. Bien, en cuanto a su trayectoria profesional, Francis Bacon no solo fue filósofo, también fue abogado y político. Tuvo diferentes cargos a lo largo de su vida. Fue barrister, fue solicitor general, attorney general y finalmente Lord Canciller. Estuvo en controversias. Bueno, antes, en paréntesis, Francis Bacon tuvo desde muy niño la influencia de sus padres. Y fue así que su madre fue la que lo impulsó más a este lado de la ciencia. Bueno, participó en una controversia que muchos lo catalogan como el fin de su ascenso. ¿Por qué? Porque participó en el juicio contra el conde Essex y luego más tarde fue acusado por soborno en 1621, fue destituido, lo encerraron, fue encarcelado un tiempo y demás. Durante sus últimos años se retiró en esa localidad y se dedicó a la intensa producción literaria y experimental, que consiste, fue desarrollando los libros que ya les había mencionado. Él muere en 1626. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo que ha muerto por un amor a la ciencia? Porque murió por una neumonía que fue a consecuencia de experimentar cómo la carne se conservaba en la nieve. Bien, este es un cuadro comparativo, prácticamente resume lo que les hablé de las obras. Nos dice que su primer libro habla de la taxonomía del saber, el segundo es una base para el método empírico y el tercero es una inspiración institucional para lo que en un futuro se desarrollará como la Royal Society. Dato curioso es que critica la erudición pasiva, es decir, los conocimientos que están guardados y que no nos sirven. Él dice que los conocimientos deberían ser prácticos y utilizarlos en la vida cotidiana. Bien, los tres pilares de su proyecto son estos. Primero es la observación. La segunda es la inducción sistemática, que es el conocimiento a partir de la evidencia repetida, y las instituciones científicas, que son estructuras colectivas para generar una indagación confiable. Bien, en cuanto a su legado y conclusión, fue un precursor de la modernidad e inauguró el método científico empírico, es decir, basar su conocimiento a través de hechos y vivencias propias. Dice que la ciencia es un motor social y político para desarrollar, debido al contexto en el que se encontraba. Las instituciones, él, como les había mencionado, propone laboratorios y academias científicas que sirvan de base para expandir el conocimiento, como lo fue la Royal Society, que fue inspirada en Francis Bacon. Su principio clave es la frase que ya les había mencionado: el saber es poder. Bien, la segunda parte nos habla de la revolución del método. Aquí ya surge el pensamiento filosófico de Francis Bacon. Él rompe con la tradición medieval, es decir, él quiere crear la restauración, la gran restauración, como él lo llamaba. Y desea eliminar aquellos errores y crear un método mecánico para descubrir la verdad a través de 3 tablas. Bien, hace una fuerte crítica a la escolástica y a Aristóteles, y dice que la escolástica es estéril. ¿Por qué?
compañía de monjes. Él dice que la escolástica es la compañía de monjes que se encuentra atrapado para tener disputas entre sí, y estas disputas nunca tienen fin. Es como así lo ve él. También tiene distorsiones del aprendizaje, que son el fantástico, el contencioso y el delicado. A lo que hace referencia el fantástico son a las pseudociencias, que son las falsas ciencias. El contencioso a disputas vacías que no llevan a ningún lugar, y a lo delicado, que tenían un estilo sobre el contenido. También critica a Aristóteles en subordinar la naturaleza a la lógica, y él considera que debería ser al revés. La lógica debería subordinar a la naturaleza, y él lo considera un gran error fundamental. Siguiente. Bien, la nueva inducción e interpretación de la naturaleza. Él dice que esto es algo que está totalmente contrario a las anticipaciones de la naturaleza, y es así que propone estos tres pasos, por así decirlo. Primero es la observación, se entiende. La segunda es excluir variables que no sean de utilidad, y la tercera es identificar leyes. ¿Para qué? Para que estas establezcan un orden en el fenómeno. Bien, el método como máquina de descubrimiento, prácticamente lo que decía era que se creen reglas, como ya lo había mencionado, para alcanzar descubrimientos científicos. Bien, la inducción versus la deducción. Francis Bacon decía que la deducción puede ser peligrosa, porque si las premisas estaban mal formuladas, el resultado también iba a ser erróneo. Y otra vez surgen las tablas de descubrimiento y exclusión. Importante, los ídolos del entendimiento. ¿Qué son los ídolos para Bacon? Vienen del griego eidola, que son aquellos que van a distorsionar el pensamiento y deben ser erradicados para alcanzar así la verdad absoluta. ¿Cuáles son los ídolos? Primero vamos a empezar con los ídolos de la tribu, que estos dicen que son errores universales, son propios de la naturaleza. Es decir, ven orden donde no existe, y buscan a personas que apoyen su teoría para así lograr una confirmación. El siguiente son los ídolos de la caverna, que estos ya son prejuicios personales, que son propios, individuales. Dice que estos se van a basar o van a ser influidos por el temperamento, la educación y la admiración que se tiene por las autoridades. Y estos de lógica van a alterar la realidad. Es decir, yo no voy a pensar lo mismo que piensa mi compañero y viceversa. El otro son los ídolos del foro, que estos dice que son errores del lenguaje. Él también lo llama como el del comercio. Dice que son términos imprecisos y que llegan a ser ambiguos. Él utiliza la palabra, por ejemplo, la frase primer móvil y también húmedo o pesado. Dice que son ambiguos y que no tienen una definición exacta. Entre los ídolos del teatro son dogmas filosóficos que han sido heredados, y él los llama obras de teatro, y son la sofística, empírica, limitada y supersticiosa. Bien, la sofística es la lógica pura y está asociada con Aristóteles. La empírica es la que utiliza pocos experimentos y es propia de los alquimistas. Lo supersticioso es la mezcla de la filosofía con la teología y es propia de Pitágoras y Platón. Este es un resumen de las tablas, si gustan le pueden sacar foto, pero es prácticamente lo que les he hablado. Bien, la tercera parte es el legado y la utilidad que tiene. Es considerado el padre del empirismo. Bacon sistematizó
El conocimiento científico transformó la relación del ser humano y la naturaleza. Bien, dice que el conocimiento es poder. El conocimiento es igual a poder porque la ciencia nos sirve para conocer las causas exactas y de esta forma controlar así los fenómenos naturales y tener los efectos deseados. También nos dice que es una ciencia operativa porque utiliza la tecnología y la transformación para su utilidad práctica. Siguiente. Bien, la institucionalización de la ciencia. Como ya les había mencionado, su principal objetivo de Bacon era crear laboratorios, jardines botánicos y espacios en los que se pueda fortalecer la ciencia y no sea así propio de uno. Bacon criticaba mucho a los filósofos que se aislaban, él lo menciona, en su cueva y creaban así ciencia. Él decía que la ciencia debería ser compartida y podría crecer mucho más si esta es apoyada por otras personas que están en la misma sintonía, por así decirlo. Bien, estas son las tablas de la investigación, es muy importante, y creó 3 tablas para organizar y llegar. Es como una guía que él planteó. Y cuando uno cumplía con esas reglas, se lograba lo que era la vendimia prima o la vendimia primera. Bien, el detalle de las tablas y lo que hace un ejemplo con el calor. Él dice la presencia. Es identificar todos los elementos, los fenómenos que produzcan calor. Por ejemplo, menciona el sol y el fuego, incluso el interior de los animales. Ahora aquí ya empieza a clasificar y dice la ausencia. ¿A qué se debe enfocar? A casos similares, pero que no tengan el fenómeno. Por ejemplo, la luz de la luna, que no produce calor alguna. Y por último, los grados, que es la variación de intensidad. Hace una comparación con el fuego. Si yo me acerco, está a una llama, o si me alejo, este va a producir o va a generar menos calor o más calor en su efecto. Siguiente. Bien, la inducción eliminativa, perdón, mi dislexia entró al chat. Es un método para hallar las causas que no generan un aporte, es decir, son irrelevantes. Y lo que dice Francis Bacon, no sirve seguir arrastrando eso si no nos es útil. Hace principales críticas, por ejemplo, él rechaza totalmente las matemáticas y dice que subestimó el papel de las matemáticas porque dice que son ciencias que no aportan y solo las clasifica como auxiliares para el conocimiento como tal. Hace frente a Galileo y Kepler y, como les había mencionado, los considera auxiliares. También es anticopernicanismo, es decir, lo vio como un modelo abstracto que no tenía base. Él creía y, prácticamente rechazó lo que fue Hilbert sobre su teoría del magnetismo. También rechaza el método mecánico. Popper y otros critican a la inducción baconiana porque este ignoraba las necesidades. Bacon creía que no era necesario partir de una base. Y lo que criticaban Popper y otros era que se debería partir de una base para así generar una respuesta. Es decir, Bacon decía que los resultados se encontraban en el camino y esto era criticado. Críticas y éticas sociales, bueno, prácticamente un resumen de lo que han criticado los demás filósofos. Bien, esto es lo que les mencionaba. Francis Bacon ha sido base y ha sido un elemento que ha servido de inspiración para la Royal Society, que fue fundada a partir de ideas de Francis Bacon. También ha servido de base para los enciclopedistas que utilizaron su método baconiano y los adaptaron a la estructura de la ciencia. En cuanto al derecho y la filosofía,
él era un impulsor constante de que el derecho se debería sistematizar, es decir, debería estar organizado, codificado. Y también critica la filosofía moderna. Bueno, es una parte de la filosofía moderna porque él sienta base de lo que quiere o de cómo quiere que la ciencia se cree para llegar así a una verdad absoluta. David Hume. Bueno, a continuación vamos a hablar de lo que viene a ser David Hume. Por una cuestión de tiempo voy a tratar de puntualizar ciertos aspectos y no profundizar mucho. David Hume fue un filósofo, además de eso fue un historiador y además un diplomático. David Hume nació en Escocia, en Edimburgo, en el año 1711 y falleció en el año 1776. Bueno, de las obras destacadas de David Hume podemos ver el Tratado de la Naturaleza Humana, la investigación sobre el conocimiento humano, que en realidad es como una complementación a lo que vendría a ser el Tratado de la Naturaleza Humana. Por último, su obra más conocida, el History of England, que sería la historia de Inglaterra. David Hume era un empirista, pero además era un escéptico. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente, un empirista. Era un empirista debido a que él enfatizaba en que únicamente el conocimiento podemos obtenerlo a través de la experiencia y que todo lo demás pues, vienen a ser ideas vagas y que hay que descartarlas. Era un escéptico, es decir, era una persona que en general tenía dudas hacia ciertas creencias que se tenían en ese momento, principalmente hacia la religión. A Hume de hecho se le decía infiel. Este era un término que se le daba porque pues, bueno, él criticaba mucho lo que era la religión. En ese entonces Hume decía que Dios no podía evidenciarse, no podía demostrarse de manera empírica, entonces por tanto no podíamos demostrarlo. Por eso se le decía infiel y no se creía que estaba apto para capacitar a los jóvenes. Hume vivió lo que era la Ilustración. En el siglo XVIII, el marco de la Ilustración es un movimiento intelectual en el cual se promovía la razón y la crítica a la autoridad tradicional, a la monarquía, a la religión. Ahora, lo que quiero enfocarme, Hume tiene una idea de la teoría del conocimiento. Como mencioné anteriormente, Hume cree que únicamente el conocimiento se obtiene a través de la experiencia, que es el único método a través del cual podemos obtener un conocimiento entero y que todo lo demás no sirve. Eso vamos a enfatizar un poco más adelante. Quiero hacer un énfasis en dos matices, la impresión y la idea. Hume nos habla de una impresión, dice que la impresión es básicamente algo más fuerte y más vivo que la idea. La idea en realidad vendría a ser una copia de la impresión, un recuerdo que tenemos de la impresión. Por ejemplo, cuando una persona de niño, por ejemplo, se quema, entonces ahí está viviendo una impresión, ha sentido el dolor de la quemadura y siente todavía tiene ese dolor, ¿no? En cambio, la idea ya es un recuerdo. 5 años después puede recordar esa quemadura, esa quemadura que tuvo de niño. Pero esta idea es más vaga, más débil, no siente lo mismo. Si la impresión, o sea, si la idea fuese tan fuerte como la impresión, entonces cada vez que la recuerda, sentiría ese dolor, sentiría la quemadura. Ahora quiero hacer énfasis en lo que era la crítica a la causalidad. David Hume nos habla de, primeramente tenemos que entender qué es la causalidad. La causalidad nos habla de que necesariamente ante una causa va a haber un efecto, o que un efecto le precede una causa. Hume critica esto porque dice que no es así. La causalidad se basa en una conexión necesaria. Lo que Hume dice es que no podemos ver como tal la conexión necesaria, no podemos demostrarla de manera empírica. Acá hay un ejemplo, el fenómeno A y el fenómeno B. El fenómeno A si se mueve y choca con el fenómeno B, pues este va a causar que el fenómeno B se mueva. Hume lo que nos dice es que, ¿qué es lo que podemos observar de todo esto? Lo que podemos observar es la continuidad, la prioridad y la confusión constante. Podemos observar dos fenómenos distintos, es decir, una bola blanca y la otra bola roja, que están cercas y que esos sucesos están juntos. Por otro lado, la prioridad, que primeramente se mueve la bola blanca y posteriormente se mueve la bola roja. Y por último, una confusión constante, es decir, que esto puede repetirse varias veces y puede repetirse el mismo resultado. Pero en ningún momento podemos ver la conexión necesaria, no podemos percibirla. Entonces, lo que Hume dice que nosotros percibimos como la causa no es más que una creencia, una costumbre que nosotros nos hacemos al ver que un determinado evento sucede de la misma manera repetidamente. Lo que Hume nos dice es que ver que un evento sucede repetidamente no nos asegura nunca una certeza, es más una probabilidad. Entonces, que un experimento funcione 1000 veces de la misma manera no va a asegurar que este a la vez 1001 va a funcionar de la misma manera. Esto puede variar. Es la crítica que hace Hume a la causalidad, ya que la causalidad nos muestra esto como si fuese una verdad absoluta, una certeza, cuando en realidad no es así, sino que es una probabilidad. Y a continuación ya vamos a ver lo que era la teoría del conocimiento de David Hume. Continuando con la exposición,
Hume decía que, no, perdón, los racionalistas decían que el origen del conocimiento era la razón, y Hume decía que el origen del conocimiento eran las experiencias que se podían aprender a través de los sentidos. Y Hume decía que todas las ideas o los contenidos mentales que tenemos en las cabezas eran producto de una experiencia. Y esa experiencia se lo llamaba percepciones. Y él la clasifica de dos formas, en las impresiones y las ideas. ¿Qué eran las impresiones? Lo que podemos tocar, lo que podemos palpar, lo que podemos ver. Por ejemplo, aquí hay una pizarra, aquí podemos ver una pizarra blanca con su marco, que lo estamos viendo en el presente. Y al otro lado no lo podemos ver nada. ¿Y qué quiere decir eso? Que si nosotros nos damos la vuelta y miramos al otro lado y imaginamos, no vamos a ver nada, solamente vamos a ver una imaginación. Y es algo más simple, algo menos claro. Y también él lo clasificaba las impresiones y las ideas en dos formas. Podría decir simples o complejas. ¿Qué quiere decir? Con simples podemos ver un objeto que aquí es un color negro, y complejo es una que tiene el mismo color pero tiene forma. Y él decía que como principio de copiar, decía que todas nuestras experiencias o todas nuestras ideas vienen de una experiencia. Y él asocia en tres leyes. La ley de la semejanza, que dice que podemos relacionar algo que habíamos visto más antes con algo que llegando a otro lugar podemos ver, podemos relacionar, por ejemplo, puede ser personas, podemos conocer una persona, vamos a otro lugar y podemos ver alguna persona y nos hace recuerdo, tenemos una idea, se parece a tal persona, puede ser con auto, puede ser con iglesias, puede ser con las plazas. Con la ley de contiguidad, espacio y temporal, una idea que da a otra idea, dice, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en temporada de carnaval, si vemos grupos, ¿con qué idea los relacionamos? Con el carnaval. Si vemos panetón, Navidad. Entonces la ley de continuidad, la ley de casualidad, ¿qué quiere decir? Ahora si vemos humo en el cerro, ¿con qué nos relacionamos? Entonces si vemos humo, es que hay una causa y un efecto. Si vemos humo es el efecto, es una causa que lo va a provocar y directamente la podemos relacionar con el fuego. Eso quiere decir la ley. Son los tres principios de las tres leyes de la ley de copia. Y él propone dos tipos de conocimientos, por ejemplo, dice de relación entre ideas y de relación de hechos. Aquí podemos poner un ejemplo. Si nos pusiera una experiencia, todos podemos decir como una verdad universal que todos los perros ladran, ¿no? Todos estamos de acuerdo, todos los perros ladran, pero si vamos a otro orden de hechos, si clasificamos por razas, necesariamente tenemos que ver pues qué tipo de raza es. Uno que no conoce una raza chihuahua, puede decir que es una raza chihuahua, no. Entonces tiene que ver primero al perro, dice, para ver que ese perro es de raza chihuahua. Puede decir verdades probables. Tenemos que probar que ese pequeñito perro, que el chihuahua es un pequeño pecito, ¿no? Entonces, eso quiere decir. Para finalizar, tengo que mencionar que David Hume fue una figura bastante importante durante su época porque se atrevió a criticar las creencias que se tenían en ese entonces. Fue una persona que realmente trató de llevar a otro extremo lo que era el conocimiento. En ese momento ya se había plasmado de que el conocimiento eran las ideas y todo ello, y Hume se atrevió a criticarlo esto, diciendo que no se pueden evidenciar, y que la única evidencia, o lo único que realmente debería valer, el único conocimiento válido es que se conoce a través de las experiencias. Además, Hume, un último dato, nos decía que realmente las pasiones se sobreponen a la razón. Contrario a los racionalistas que piensan que la razón es lo que motiva la atracción, Hume nos dice que las pasiones siempre van a estar sobre la razón y que van a ser lo que nos determina a llevar una acción. Y si es así, y si ese es el caso, si la razón es esclava de la pasión, entonces, doctor, me gustaría que su pasión sea ponernos una buena nota. Gracias. Nos quedamos con la otra posición 20 minutos más.
Mañana, Revolución Francesa, empiezo 5 puntos, los 3 grupos más. Escuchen. Voy a tomar la lista ahora. Quédense un ratito, solamente el apellido y son por actividad. Hay premios. Para que sea lo más rápido, necesitamos 3 personas que quieran jugar. Es algo simple. Les damos premios grandes que caben en su bolsillo. 3 personas. Miren, 5 minutos más es el retraso. Listo, premio. ¿Qué son los ídolos del entendimiento en la filosofía de Bacon? Leyes naturales universales, experimentos científicos fundamentales, errores y prejuicios que distorsionan el pensamiento humano, principios matemáticos de la ciencia. Leyes naturales universales, experimentos científicos fundamentales. Está llamando ahorita. Herrera, Segura, Juntos, Choquehuanca, Choque, Quimia, Candia, Calucho, Presente. Luján, Martínez, presente, Daniconde, Alarcón, presente, Huesel, Torrico, Fernández, presente, Vidal, Camacho, Cosío, Lizarazu, Choque, presente, Choquehuayata. Si no está Lizarro, Lizarro, no voy a volver a repetir. García, presente. Giovanna, presente. Calani, Plaza, Jiménez, Obando, Saavedra, Condori, Orellana, León, Ordóñez, presente. Rodríguez, presente. Choque, Chavarría, Choque López, Escobar, Jorge, Mamani, Flores, Alavi, López, Tons, Cuellar, Rojas, Molina, Martínez, Cuyari, Basualdo, Fuentes, Lizarazu, Paz, Gutiérrez, presente, Zárate, presente, Pareja, Sandoval, Moronda, Peredo, presente, Labre, Mencia, presente, Condori, Chiri, Reinaga, Juaniquina, López Chino, Espejo, Álvarez, Suárez, Casey, Amurrio, Peláez, Herba, Maldonado, Presente. Mamani, Presente. Ríos, Presente. Juanca, Jorge, Checo, Quiroga, Puma, Ojeda, Rojas, Oriona, Pareja, Sandoval, Boronda,
Sí. Obvio, obvio.